¿Cómo les ha ido? En esta ocasión vamos a hacer algo que ya habíamos hecho antes y hace rato no hacíamos. Vamos a hacer una sección de comentarios. En este caso no vamos a comentar un video, sino vamos a comentar una sentencia. La verdad es una alegría por parte de los dos que esta sentencia tuviese lugar. ¿Cuándo fue promulgada la sentencia, Nico? ¿Fue este año? Fue el 2019, no, fue en el 2019. Año 2019, año en el que la Corte, por medio de esta sentencia, declaró inexequibles varios artículos de el Código Nacional de Recursos Naturales. Bueno, realmente a nosotros nos gustó la sentencia, pero a Abelardo no mucho. Bueno, ya hicimos un video sobre la cacería, ustedes lo vieron, en el que Abelardo, pues por supuesto, está en favor de la cacería. Él dice que porque los príncipes lo hacían. Explicamos los motivos por los que pensamos que es un error defenderse con los príncipes para... De hecho, les vamos a dejar el video acá arriba ahí va para a estar, que ustedes lo puedan ver. Y pues queremos hacer un mínimo análisis sobre la sentencia. Va a ser algo supremamente superficial, no va a ser algo así profundo para no aburrirlos. Así que la idea es la siguiente: vamos a leer algunas apartes y vamos a hacer un par de comentarios que nosotros consideremos que haya lugar o precisiones que consideremos que ustedes lleguen a necesitar. En ese caso, pues ya sabemos, una demanda de inconstitucionalidad es cuando un ciudadano, cualquiera lo puede hacer, no tiene que ser abogado, presenta una demanda contra una norma que considera que controvierte la Constitución, violentando pues así el artículo 4 de la Constitución, que dice que la Constitución es norma de normas y cualquier norma que vaya en contra de esta deberá ser eliminada del ordenamiento jurídico. Entonces está facultado cualquier ciudadano para presentar dicha acción. Esta mujer, Laura Juliana Santa Coloma, presentó la demanda y pues gracias a Dios, a nuestro juicio, la Corte retiró del ordenamiento jurídico las normas que permitían la caza deportiva de animales, porque no toda caza está prohibida. Entonces, vamos a comenzar con un par de menciones de la Corte, ustedes me dirán qué opinan. En primer lugar, si la caza deportiva constituye maltrato animal, adicionalmente, aún aceptando la hipótesis de que la caza no genera mutilación ni sufrimiento, sí puede constituir en darle muerte al animal. El sacrificio de la vida de un ser vivo por el hombre es una forma extrema de maltrato en cuanto elimina su existencia misma y es un acto de aniquilamiento. Cuando es injustificada, la muerte de un animal es un acto de crueldad, pues supone entender que el animal es exclusivamente un recurso disponible para el ser humano. La caza deportiva, en fin, es un acto dañino en cuanto está dirigida a la captura de animales silvestres, ya sea dándolos muerte, mutilándolos o atrapándolos vivos. Aquí hay una cosa importante que mencionar, y es que este tipo de razonamiento que utilizó la Corte para considerar a los animales como un fin, no como un fin utilitarista del animal. No, o sea, los animales son un fin en sí mismo. Entonces, si tú vas a valerte de los animales, que tenga algo, un propósito. Exacto, no simplemente el sufrimiento animal. Y esto, y es una cosa muy interesante porque nosotros aquí les vamos a dejar un video que ya hicimos sobre la tauromaquia, es una contraversión supremamente abismal en contra de una sentencia anterior a la Corte que nosotros ya analizamos. Y eso puede pasar en muchas cortes, o sea, la Corte puede ir en contravía de lo que había dicho anteriormente. Así es, por supuesto, el derecho. Entonces, en este caso, el magistrado oponente expresa que no se puede maltratar a los animales con el simple hecho de la cultura o algo similar. Y en este caso, pues, si no tiene fin último, si no tiene un fin motivado, el asesinato del animal no debería hacerse. En el caso de la tauromaquia sí se permitió. En ese caso, pues por supuesto estamos de acuerdo con este magistrado que hizo esta sentencia tan maravillosa. Lo otro es que en la tauromaquia daba un argumento que era sobre lo cultural, y bueno, eso ya lo explicamos en el video anterior. Se los dejaremos acá para que lo puedan ver, porque comentar ambas sentencias no pero que nos parecía ridículo. Ahora bien, como ya se expuso, la prohibición del maltrato animal como expresión de la obligación constitucional de proteger la diversidad e integridad del ambiente constituye un límite al ejercicio de otros derechos constitucionales, como los derechos a la cultura, a la recreación, al deporte, a la educación, al libre desarrollo de la personalidad, a la libre iniciativa privada. También se ha dicho que algunas excepciones a la prohibición del maltrato animal resultan inadmisibles constitucionalmente, en cuanto atienden a criterios de razonabilidad o proporcionalidad, entre las que se encuentran la libertad religiosa, la alimentación, la investigación, experimentación médico-científica, el control o, en algunos casos, las manifestaciones culturales arraigadas. Precisamente es lo que mencionamos en la sentencia anterior, que como eso supuestamente era una práctica cultural arraigada, pues se permitió la tauromaquia, en este caso como la caza deportiva no es arraigada a la cultura colombiana, no se permitió tal cruel práctica. Más o menos era, ¿cómo era, Nico? Pues intrínsecamente no es algo que esté dentro de nuestra cultura, tanto así que en el 2014 no se pidió ninguna cuota o ningún permiso para hacer caza deportiva.
Es decir, que los colombianos no tenemos eso Dentro de como nuestra algo cultura, el cultural. acto de matar animales por deporte no está, pues salvo Bueno, la excepto el ardo. tauromaquia. Y otra cosa importante que mencionar, en el año 1993 aproximadamente era el 0,14% o 0,014% los 0,014. colombianos que practicaban este tipo de actos en contra de la vida silvestre. Entonces pues el magistrado consideró que no había lugar a considerar una práctica cultural. Más adelante, dentro de la sentencia, no sé si lo tenemos acá, se dice que eso no tiene ninguna suerte que no hace parte del desarrollo artístico, cultural o intelectual de la comunidad, que fue algo similar a lo que yo dije en mi video anterior sobre la tauromaquia. Y no solamente eso, sino que también hace alusión a otros países como Costa Rica, que ya había prohibido la caza y que lo hizo de una manera adecuada, lo había hecho antes de Colombia, como en el 2012. Entonces lo hizo, solamente dejó la caza para aquellos tribus o grupos indígenas o para que pudieran seguir cazando y Para quien viviendo sí de eso. era O una sea, práctica cultural arraigada, por supuesto. y Ustedes saben no que solamente eso, sino los que indígenas tienen una sobreviven de jurisdicción esto. propia, la jurisdicción indígena. Siguiente punto que es importante de mencionar. Algunos intervinientes por su parte plantean que no existen normas internacionales que prohíban la caza deportiva. Sin embargo, dice el magistrado, los tratados internacionales relevantes no tratan específicamente ese punto, de manera que no se puede decir que prohíban la caza deportiva, pero tampoco obligan a los estados a permitirla. Adicionalmente, los tratados relevantes en materia no forman parte del bloque de constitucionalidad en estricto sentido. Y Santi, esto sí me parece una lástima y me parece importante comentar que no haya ningún tratado internacional sobre la caza deportiva y que no se haya prohibido de una buena vez. Bueno, Me lo que pasa es parece- que Naciones Unidas no puede simplemente llegar y destrozar la Pero, cultura de los países, aunque nosotros estemos en contra de que se practique ese tipo pero pues para mí pues es manifestaciones. una situación ya que no puede ser divertida. O sea, cazar un animal por el simplemente hecho de disfrutarlo no debería ser un deporte. Sí, pero yo creo que hay urgencias más grandes. Obviamente, En África se practica la ablación y Naciones Unidas no quiere hacer nada. lo que sucede es que, Santi, para esas casas deportivas también han exterminado muchos animales. Han Claro, acabado razas enteras de animales. hay una cosa importante que mencionar en este aspecto y es que sí se permite la caza de control animal. ¿Qué es la caza de control animal? Pues es básicamente lo que pasaba en el asunto de Bugs Bunny y el Pato Lucas, de la temporada de patos y temporada de conejos. Cuando hay una sobrepoblación de una especie, sí se permite la cacería de ese animal. O lo que sucede en Australia con los gatos Sí, o diferentes animales que se sobrepasan la población, entonces lo que hacen es un control de estos es un animales. control, por supuesto, ya es un asunto de intervención del ser humano para el beneficio del medio ambiente, no para la destrucción del mismo. Entonces, en ese caso sí se podría hacer. Ahora, sobre el asunto de los tratados internacionales, ustedes saben que según el artículo 93 de la Constitución, los tratados Colombiana, internacionales, para los amigos que colombianos, nos sí, ven de otros lados, existe un bloque de constitucionalidad. ¿Qué es eso? Que básicamente todos los tratados internacionales de derechos humanos hacen parte de la Constitución colombiana y están, que sean ratificados por Colombia. que sean ratificados por el, por el Estado colombiano y que sean evaluados por la Corte Constitucional y así mismo sean admitidos, tienen un bloque constitucional que implica eso, que están al mismo nivel de la Constitución, entonces se puede tomar parte de ellos para hacer defender Ojo los con derechos esto, que es están una ahí cosa inmersos. muy importante que de pronto hagamos un video sobre esto, Santi. Sí, vale la pena mencionarlo en algún video, explicarlo bien detalladamente, pero en este caso se decían las personas, no, pues es que no hay tratado internacional que lo pruebe, y dice, sí, pero es que no hay ninguno que nos obligue a, a permitirlo, y adicionalmente, ninguno de esos es derechos humanos. Y ahí Así es que donde la autonomía del Estado cabe prima. no cabe la mención del artículo 93 de la Constitución. Perfecto, sigamos. A diferencia de los países mencionados antes, la Corte no encuentra que en Colombia la caza deportiva tenga en la actualidad arraigo cultural, a pesar de que fue practicada históricamente en algunas regiones. El Ministerio de Medio Ambiente cita de su intervención un estudio en el cual en Colombia no se ha otorgado permisos de caza deportiva entre los periodos del diagnóstico 2000 a 2014. Son 14 años en los que no se entregaron un solo permiso de caza deportiva. Señala igualmente el Ministerio que en Colombia en la actualidad no existen cotos de caza y que esto se debe no a falta de interés, sino a que la regulación es tan estricta que ha desincentivado su práctica. Para el año de 1971, Colombia demostraba ser uno de los países con menos licencias de caza deportiva, únicamente por debajo de países como Chile, y en 1993 nuestro país reportaba tan solo un 0,14% de la población en ejercicio de esta actividad. Ya lo mencionamos. ¿Hay algo más que quieras decir? No, creo que ya Siguiente. lo mencionaba. Se concluye entonces que la caza deportiva no encuentra fundamento en ninguna de las excepciones reconocidas jurisprudencialmente a la prohibición del maltrato animal. La caza deportiva no es expresión de la libertad religiosa, no tiene como objetivo la alimentación ni la experimentación médica o científica, tampoco el control de las especies que ya mencionamos, ni se trata de una manifestación cultural arraigada, como en el caso de la tauromaquia,
caso que por supuesto yo no estoy de acuerdo con que se siga practicando, aunque sea práctica arraigada que cultural no me parece. Por consiguiente, la Corte no encuentra necesario aplicar los criterios de razonabilidad o proporcionalidad, pues ni siquiera existe una de las excepciones que daría lugar a análisis sobre lo que debe primar, por ejemplo, la protección de la práctica cultural o religiosa, la prohibición de maltrato animal. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Que no hace falta una ponderación. No hace falta una ponderación porque es que no existe ninguna de las causales que permitan la consideración de un derecho constitucional opuesto en otro. No lo hay porque ninguna de las causales que han sido justificadas por parte de la Corte anteriormente hacen parte de este caso en concreto, que es la casa deportiva. Entonces simplemente no van a hacer una ponderación basados en los test de razonabilidad y proporcionalidad. Que eso lo explicaremos aquí en Más lenguaje adelante chipcha o más adelante. Siguiente. Se confrontarán los contenidos normativos que admiten la casa deportiva con las disposiciones constitucionales que la demandante alega que han sido vulneradas. Estas normas autorizan una práctica que constituye maltrato animal sin fundamento constitucional. El deber de protección incluye a los animales silvestres cuya caza sin otra finalidad que la recreación. Admite las normas demandadas. El interés superior de la protección del ambiente y de la fauna como parte de este obliga a la protección de los animales frente al padecimiento del maltrato y la crueldad. Por consiguiente, la autorización legal de la caza deportiva, al estar orientada exclusivamente a la recreación, lo cual la distingue de otros tipos de caza, que ya hicimos la mención, se fundamenta en una aproximación que no considera a los animales como parte del ambiente que deben ser protegidos constitucionalmente, sino como un recurso disponible a la realización de fines recreacionales particulares del humano, sin otra finalidad que su realización misma. En estas condiciones, la caza deportiva es contraria al derecho a ambiente sano y a la obligación de que la educación está orientada, entre otros fines, a la protección del medio ambiente, artículos 67 y 79 de la Constitución Política. Las disposiciones demandadas también vulneran las normas superiores que obligan a diferentes autoridades administrativas a defender el ambiente y a la adecuada conservación y planeación del mismo. Menciona los artículos. Excede los límites constitucionales del derecho a la propiedad, artículo 58 de la Constitución, y a la libre iniciativa privada, artículo 33. Básicamente, simplemente se controverten demasiadas normas y para la defensa de este tipo de prácticas se tendría que exacerbar los artículos 58 y artículo 33. De todos modos, hay que recordar que el artículo 58 tiene, y eso no, o sea, lo dice la Corte en cualquier cantidad de oportunidades, tiene un fin social. La propiedad privada tiene un fin social, es por eso que básicamente le permiten al Estado expropiarlo, expropiarlo Expropiar. en varias ocasiones. Y eso está en la misma Constitución, no es un asunto de socialismo ni nada por el estilo, está en la Constitución del 91 que desarrolla la iniciativa privada y la propiedad privada. Otras cosas que mencionar dentro de esto. Se me olvidó qué iba a decir. ¿Quieres decir algo en lo que recuerdo? Bueno, pues a mí me parece interesante que se dé por válido el enfoque del estudio y la protección del medio ambiente, es decir, que lo ponga por encima de las prácticas privadas, porque me parece interesante hacia dónde va mirando el mundo y las necesidades que van cambiando. Bueno, ya recordé qué era lo que le iba a decir. Existen ciertos aspectos dentro de las sentencias que hemos mencionado, la sentencia de la tauromaquia y esta sentencia, en las que se explica que existen ciertos aspectos que están constitucionalmente protegidos que permiten a las personas tener maltratos a los animales. Uno de estos es la libertad religiosa. Y eso me parece un poco interesante, por no decir complicado. En la sentencia anterior, la de la tauromaquia, se hace referencia a un caso de una persona en Alemania que quería sacrificar animales y porque su religión se lo mandaba de esa manera, era una persona musulmana. Y pues, básicamente el tribunal alemán le permitió a esa persona cometer ese tipo de, para mí, pues, crimen de masacrar animales sin fin más allá de la masacre del animal. En Colombia, pues ustedes saben que la mayoría de la población es cristiana. Católica. El catolicismo es una forma de cristianismo. Obviamente, pero en el sentido de que el cristianismo protestante no es la mayoría acá, sino el cristianismo católico. Cristianismo católico. Y ustedes saben, los católicos por supuesto creen en el Antiguo Testamento, y en el Antiguo Testamento se manifiesta que Dios es partícipe de los sacrificios de animales. Cuando Abel entregaba a Dios, a Yahvé, cualquier cantidad de animales que sacrificaba, y Yahvé prefería ese tipo de sacrificio al que hacía Caín, que básicamente entregaba plantas y cultivos. Entonces eso me preocupa, porque cualquier persona colombiana que diga, no, yo soy católico ortodoxo, quiero sacrificar animales, claro. Todo eso cambió, bueno, se supone que con el Nuevo Testamento toda esa vaina cambió, es decir, el último gran sacrificio que se hizo fue Cristo.
Claro, claro, pero, Sí, lamento, pero la pero sí libertad es. religiosa, Sí es. pero la libertad religiosa le estaría permitiendo a esa persona participar en Ah, sacrificios no, animales. no, y en cualquier, o sea, pues, se supone que la libertad religiosa, bueno, depende de lo que pondene la corte, o sea, es que, o sea, obviamente tendría que hacer un análisis de ponderación de derechos. No hay un caso concreto colombiano, pero según lo que yo he estado leyendo en estas sentencias de la corte, he estado pensando que la corte estaría en la obligación, o los jueces estarían en la obligación de permitir ese tipo de sacrificios Sí, por parte de una persona por su identidad y libre derecho a la en eso estamos personalidad de y su acuerdo libertad porque, religiosa. porque si lo hizo con lo cultural, ¿por qué no Mm. lo va a hacer con lo religioso? Lo que por supuesto me parece a mí un exabrupto y una ridiculez. Entonces ya es un aspecto de la cosmovisión de cada persona. ¿Algo más que decir? Bueno, básicamente la Eh, sentencia declaró inexequibles todos los artículos, que inexequible es que ya no hace parte de la normatividad colombiana, ¿no? y Todos los artículos que esta mujer demandó, existe un salvamento de voto, que es un salvamento de voto que uno de los magistrados que hizo parte de la decisión se apartó de la opinión del magistrado oponente y quiso dar su propia opinión, seguramente en favor de la cacería deportiva. No lo hemos leído, pero si en algún momento ustedes desean, haremos un breve análisis sobre el un mismo. Si análisis ustedes si lo quieren, desean. nos lo pueden dejar acá abajo. Igual nosotros desde acá celebramos la decisión de la Corte Hmm. por proteger el medio ambiente. Y la iniciativa de esta mujer, que es una heroína, pues a mi juicio personal, me parece a mí que fue una gran iniciativa por parte de esta mujer, Laura Juliana Santa Coloma Méndez, que gracias a ella, y suscríbanse si les gustó el video, si quieren hacer, Compártanlo. Si quieren ver más contenido, acá están todos los videos que hayamos hecho. déjenos en la sección de comentarios las opiniones que ustedes tengan Algún video que quieran y los videos que ustedes miramos. quieran que hagamos. Entonces, les agradecemos que nos vean y un abrazo. Un abrazo. Hasta luego.